Muy buenas, amantes de la salud. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí dando un paseín, una serie de mountain bike, tengo carreras en breves y hay que ponerse un poco en forma, que la he dejado de lado con ese tiempo tan malo que ha habido y he vuelto a retomarla. La verdad es que es un vicio, tengo un vicio a ella, que me que es algún día, estoy deseando que llegue ya el próximo día para salir. Es una gozada. Os recomiendo que practiquéis un poco la bicicleta. Bueno, os recomiendo la naturaleza en todos sus factores, ¿eh? Que salgáis, si es en bici, a caminar, a correr, a hacer senderismo, lo que sea, pero la naturaleza es donde venimos, tenemos que estar conectados a ella y la mayoría de las enfermedades de los tiempos modernos que vivimos es la desconexión que tenemos con la naturaleza. Y con la naturaleza en general y con nuestra naturaleza y diseño humano, nuestra biología, ¿no? Pero bueno, esto ya daría para otro vídeo más grande. Hoy os vengo a hablar de cuál es el principal elemento que bloquea cualquier recuperación, ya sea de una enfermedad o de una lesión. Yo me lo encuentro en muchos clientes, muchos amigos que paso, para mí son relaciones, son amigos, ¿no? Es el principal obstáculo, ¿no? para recuperarse. Y bueno, es el principal obstáculo, yo creo que en muchos factores de la vida para progresar, ¿no? Y es el miedo. El miedo, en este caso, en el caso de una lesión, el miedo a moverse, el miedo a hacer el miedo a hacer ejercicio, el miedo a que te pase otra vez. Y es normal, es algo muy lícito, es inherente a nosotros, ¿no? El miedo es una capacidad que bueno, viene desde nuestra evolución, ¿no? Pero que si no lo gestionamos bien, pues se puede convertir en un lastre, ¿eh? El miedo no es malo, siempre y cuando sepamos qué nos quiere decir, ¿no? Qué nos quiere transmitir, ¿no? Y no sucumbamos por él. Entonces, el miedo a moverte, ¿no? El miedo a hacer aquellas actividades que te hacen conectar contigo. Me encuentro mucho gente que juega al pádel, ¿no? Gente que le gusta correr, gente que le gusta, pues también, ¿no? El entrenar, pues igual al gimnasio, ¿no? Y tienen miedo a volver a aquello que les gustaba. Muchas veces, si esto es así, lo siento mucho si hay algún traumatólogo, muchas veces vienen fragilizados por los propios traumatólogos, que muchas veces el tratamiento que le dan, reposo, antiinflamatorios, entiendo que en una fase aguda puede ser así, pero que les mandan pues muchas veces que se ciñen a un determinado ejercicio, como natación o caminar o no sé qué, limitando a esa persona, ¿no? Empoderando a esa persona ni animándola a que de una manera gradual, con un tratamiento también de fisioterapia más un adaptador físico deportivo, pues poco a poco gane confianza, se vaya exponiendo, controlando su dolor, se vaya exponiendo a aquella práctica deportiva que tanto le hace conectar, que tanto ama, que además le va a repercutir muchos beneficios, no solo físicos, sino emocionales. Y para mí esa es la clave, y es como lo trabajo, y como trabajo yo con mis clientes, mis amigos, sobre todo es ahí, en hacerles entender, ¿no? En empoderarles que pueden volver a disfrutar del deporte, de esa práctica que tanto amaban. Porque es que si no, es muy frustrante y también genera una sensación de vacío y de pena no poder dedicarte a aquello que te hace sentir, ¿no? Que es tu esencia, joder, que te hace, bueno, pues que hace por tu hobby, ¿no? A mí me pasaba cuando estaba tan fastidiado con una fatiga crónica terrible y un dolor crónico brutal, yo dejé el CrossFit. Y a mí lo amaba y lo amo, aunque no hago mucho porque, bueno, he decidido dedicarme más a la bici, pero digo, bueno, cuando esté bien, ese pensamiento tan erróneo, ¿no? Bueno, cuando esté bien lo retomaré, bueno, cuando esté bien haré esto. No, tienes que empezar de una forma muy gradual, por lo más abajo posible, y poco a poco ir exponiéndote a esos estímulos y te irás haciendo más fuerte, controlando el dolor, porque se puede hacer ejercicio con dolor, pero siempre con control. Pero para mí es la clave, y así muchos de mis clientes, amigos, han mejorado en exponiéndote poco a poco a aquella práctica deportiva que tanto aman. Obviamente con un trabajo previo de fisioterapia, con un trabajo previo de adaptación
y con ese trabajo mental, ¿no? De escuchar esa resistencia interna, ese miedo de decir no. Te acompaño, miedo, vas conmigo, te acompaño, vamos a exponernos, vamos a ir. Luego si por lo que sea no podemos porque nos duele, tal, bueno, no pasa nada, se da un paso atrás y se sigue. Pero en serio, no tengáis miedo a volver a aquella práctica que tanto os gusta, que tanto amáis. No tengáis miedo. En el sentido de una enfermedad, pues también, dependiendo cuál sea y sus características clínicas, pues también. El ejercicio siempre va a ser un medio terapéutico de primer orden para volver, ya no solo a nivel fisiológico, estructural, sino a nivel emocional. A nivel emocional, porque te hace capaz, te cree capaz. Y poco a poco vas conectando. Yo, por ejemplo, lo que me pasaba es que cuando volví a CrossFit, sentía, ¿no? Me sentía en cierta parte que volvía a conectar conmigo. Y sabía dentro de mí que cuando pasara el tiempo, yo de hecho me propuse competir en CrossFit después de estar tan jodido y volví a competir. Entonces, bueno, ya sabéis que el factor mental y emocional y espiritual es fundamental, ¿no? El saber que aunque aún nos están dando las cosas como queremos, si seguimos el camino, llegarán. Pues entonces es lo que os digo, que si tenéis algún tipo de lesión, si tenéis algún tipo de enfermedad y no estáis pues disfrutando de aquella práctica que tanto os gusta, que reconsideréis esa opinión, que empecéis poco a poco, con un poco de estímulo, y poco a poco os iréis encontrando, ¿no? Y sintiendo genial y retomando aquello que tanto amáis. Así que nada, pues este descansín, retomaré la bici. Solo deciros que si os resuena esto que os digo y queréis avanzar en vuestra lesión, avanzar en vuestra enfermedad, que os acompañe, que os haga ver que podéis, que todo está aquí y que me encanta porque yo he pasado por ello y mi misión en esta vida es ayudar a la gente que lo pasa mal, pues aquí abajo tenéis la información y yo estoy encantado de poder ayudaros. Un abrazo fuerte.